¿Qué ocurre cuando ese fino velo que llega al final de nuestra vida desaparece y nos confronta quizá con un viaje para el que no estábamos preparados? Acompáñanos en este viaje desde tiempos inmemoriales para recordar, para revivir, para volver a conectar con ese viaje quizás hacia el infinito que en algún momento todos tendremos que realizar. Este es el mundo que hemos creado. Vivimos en una sociedad llena de ruido, llena de prisas, de preocupaciones, de quehaceres. En un momento en el que quizás hemos apartado todo aquello que nos hacía recordar que en algún momento de nuestra propia existencia, de esta vida que a veces pensamos que podría ser eterna, llega el final de un viaje. Llega el final de ese viaje donde nos va a poner enfrente de lo desconocido. Es ahí donde aparecen, o quizás aparecían, los miedos, la incertidumbre, el temor a nuestra propia vida. Hemos intentado enterrar esos antiguos ritos ancestrales, ese conocimiento quizá de lo misterioso, quizá de lo onírico, que nos permitía conectar con lo que probablemente algún día fuimos. Ahora en este mundo de prisas, en este mundo de obligaciones, en este mundo de tecnología, de cultura y aprendizaje, quizás hemos olvidado lo más importante, el contacto con la propia esencia. Hoy en este pequeño programa, en este espacio, vamos a viajar a tiempos remotos, a milenios atrás, donde otras civilizaciones, donde otras culturas nos recordaban, quizás ahora en esos libros, cómo entendían, cómo preparaban y cómo sentían ese día a día preparando el último viaje. Desde el antiguo Egipto hasta diferentes religiones primitivas, muy primitivas de Irán, pasando por el propio imperio persa, hasta llegar a esa cultura magnética que era la griega, todas con algo en común, todas conectando quizá con la esencia de lo que fuimos, mirando a las estrellas, observando el cosmos sin tanta tecnología, pero intentando descifrar la mayor y más antigua de las preguntas. ¿Qué ocurre cuando ese fino velo desaparece? Cuando ese telón de esta obra que llamamos vida baja para siempre y llega quizás la oscuridad. Ra, Amón, Isis, Osiris, Anubis. Seguro que muchos de estos nombres ya sabes que nos transportan precisamente al antiguo Egipto. Una cultura aquella, conectada, quizás hasta obsesionada
con ese trance, con ese camino, con ese tránsito hacia esa otra vida. Creían que el espíritu de los difuntos era conducido por Anubis hacia el lugar del juicio. Ese lugar, imaginaros, una sala, la sala de las dos verdades, donde el fallecido, cuando moría, dejaba su corazón para que fuera pesado en esa balanza eterna, en esa balanza donde, en el otro lado, había una pluma símbolo, metáfora quizás del concepto de la verdad, de la armonía, del orden universal, de la propia pureza, de la bondad del que en ese momento había fallecido. En este rito, en este ritual, la balanza podía ir de manera favorable, entonces el difunto era llevado ante la presencia de Osiris en Aaru. Sin embargo, podía ocurrir todo lo contrario, que el peso del corazón fuera mucho mayor que el de la pluma. Entonces aparecía una figura que ahora nos parecería terrorífica. Imaginaros la mentalidad de ese pueblo ante esa última escena final, donde iban a ser juzgados para poder disfrutar o no de la propia eternidad. El corazón, si no era puro, si no era digno de la inmortalidad, era devorado por Ammit, una figura mezcla de cocodrilo, de león y de hipopótamo. Devorado para siempre, impidiendo de esta manera la evolución del propio espíritu del fallecido, condenándolo a la no inmortalidad, a no poder disfrutar de ese paraíso extraterrenal que solo los elegidos, solo aquellos de corazón puro, podían disfrutar para el resto de los tiempos. Hay algo que quizás vais a ver en común entre todas estas civilizaciones, muchas de ellas no solamente separadas por la distancia, sino también por el propio tiempo. Aisladas, sin embargo evolucionando hacia, quizás, conocimientos comunes, esperanzas similares. Pasando ahora por las religiones primitivas de Irán, ellos también tenían quizá esa costumbre, tenían esas tradiciones que hablaban del viaje del espíritu, de ese viaje que comenzaba cuando esa máquina terrenal, cuando ese envoltorio no podía continuar existiendo. Era entonces cuando se iniciaba un viaje hacia las estrellas, un viaje hacia el cielo, donde el alma llegaba a un paraíso, precedido primero por una gran luz. Hace unas semanas hablábamos precisamente en este rincón de esas experiencias cercanas a la muerte, de lo común que tenían la mayoría de ellas, donde esa luz cegadora, esa luz que de algún modo representaba todo el amor del universo, acogía esas almas o espíritus que comenzaban, que iniciaban ese viaje hacia el infinito. Aquí, en estas religiones de Irán, llegaban ante esa gran luz para ser acogidos por Volumat, cogidos de la mano por este Dios que se levantaba de su trono y le ofrecía un vestido, una diadema y una corona para luego poder ser llevado a la corte de los dioses, poder disfrutar de esa otra vida sin preocupaciones, sin dolor, solo dentro de un paraíso de amor y eternidad.
Egipto nos recuerdan con sus historias, con sus creencias, con sus tumbas y construcciones, que algo tenían en común. No solo ese ritual de preparación para ese viaje eterno, sino incluso las propias construcciones. Todo aquello que hicieron, no sabemos por qué o para qué, pero con ese sentido religioso de conectar el alma con el más allá. Hoy vemos pirámides repartidas prácticamente por la totalidad de nuestro globo. Admiramos la belleza, la sensación de poder de las pirámides de Giza. Quizás conectándonos y haciéndonos pensar que algo ocurría dentro de esas paredes, que algo conectaba con lo que hoy no podemos llegar a entender pese a toda nuestra tecnología. En el Imperio Persa, con el zoroastrismo como religión principal, donde Ahura Mazda era el creador del todo, del absoluto, que fue iniciada precisamente por Zoroastro, pensaban que el ser humano, cuando partía de estas tierras, lo hacía para volver a sus elementos originales tras la muerte física. Una parte quizás de filosofía, de pensamiento, al intentar comprender dónde iba nuestro propio ser cuando este viaje termina. Ahora leemos quizá con añoranza todas estas tradiciones, todas estas historias, comunes en la mayoría de civilizaciones del mundo antiguo, donde, como incluso en la propia Grecia, quizás la más conocida de todas, sus dioses nos hablaban, convivían en el día a día con los simples mortales. Ahí, en la antigua Grecia, cuando el hombre dejaba de ser hombre, se iniciaba un viaje precioso por las aguas de un río que llevaba al inframundo. Aparecía Caronte como responsable de guiar a esas sombras errantes que no sabían cuál era su destino al otro lado de ese río Aqueronte, en el que cuando llegaban, esas almas vivían en un continuo estado de languidez, sin sufrimiento, pero también sin ningún tipo de iniciativa para poder actuar o disfrutar plenamente de la inmortalidad. Paseando casi sin sentimientos, de manera eterna, por ese inframundo. Solo los héroes, aquellos elegidos que habían conseguido grandes gestas, que podían pasar y cruzar ese inframundo, tenían el derecho de llegar al Olimpo de los dioses, a ese prado inmenso, lleno de felicidad eterna, donde convivirían por el resto de los siglos, de los milenios y de los eones, con sus propios dioses. Estos mitos y leyendas, estos movimientos filosóficos, presentes por ejemplo también en Platón, en Aristóteles, influyeron posteriormente y de manera muy profunda también, precisamente en otra civilización que tenemos mucho más reciente, esa antigua Roma. Roma, al igual que Grecia, tiene variaciones, tiene multitud de deidades a los que poder preparar el camino de la vida,
para ofrecer presentes y que facilitaran ese tránsito entre el mundo terrenal y ese último paso, ese último aliento hacia la vida eterna. Con rituales, con enterramientos, con templos a divinidades que intentaban acercar esas figuras inalcanzables a los simples mortales, con el objetivo, con el deseo de ganar un billete para esa inmortalidad. Todos estos mitos y leyendas quizás no son más que el anhelo del ser humano por intentar sobrevivir a esa última noche, a ese momento donde se apagan las luces y no sabemos qué es lo que ocurre. Intentamos imaginarnos que la vida de alguna manera continúa. No queremos pensar que somos tan efímeros que invertimos y gastamos nuestro tiempo en banalidades del día a día sin disfrutar de aquello que nos ha sido dado, que es nuestra propia existencia. Estas culturas antiguas de alguna manera nos siguen recordando ese anhelo por intentar comprender, por intentar descifrar qué es lo que ocurre en ese momento trascendental de inicio de viaje. Con el ruido de hoy, con nuestro propio estrés, con nuestras obligaciones, con nuestro intento de conseguir el éxito, de ir sumando cosas y productos materiales, hemos intentado desterrar la muerte. Hemos intentado tapar y ocultar esa última pregunta, esa pregunta a la que todos nos tendremos que enfrentar en el último momento de nuestra vida. ¿Ha sido este el último momento? ¿Qué me espera cuando todo se apague? Deberíamos quizás volver a reconectar con ese pensamiento ancestral que nos conectaba con lo divino. Es demasiado duro tener que enfrentar la posibilidad de que no exista nada. Ahora, sin embargo, en nuestro mundo actual sigue habiendo acontecimientos que de alguna manera nos intentan enseñar, nos intentan dar pistas de que a lo mejor esto no es el final. Estamos simplemente de paso para aprender, para vivir, y para coger experiencias que nos puedan servir, quién sabe, en ese camino eterno de evolución, no del cuerpo, no de la materia, sino de algo mucho más profundo, de esa llama interior, de esa chispa de divinidad que en algún momento hemos denominado alma. Gracias por acompañarnos en este viaje de siglos y milenios, donde poder buscar una raíz común de sensaciones y sentimientos ante algo que nos confronta con lo desconocido. Gracias por compartir vuestro tiempo en este pequeño rincón. Sabéis que podéis seguirnos, podéis suscribiros al canal y, si queréis, incluso haceros mecenas en Patreon para ayudarnos a seguir creciendo y creando contenido que os pueda ser de utilidad. Muchas gracias y nos vemos aquí, en vuestro rincón, para volver a conectar.